Te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La ley fue dada por Moisés. La ley, como dice la Biblia, al principio, 2 placas de piedra. No era muy grande porque la Biblia dice que Moisés en una mano podía llevar esas 2 tablas con 174 palabras en hebreo. Los 10 mandamientos contienen en total 174 palabras. Esas 2 tablas de piedra estaban escritas por delante y por detrás, lo mismo que ese rollo que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5 él vio. Un libro, un rollo escrito por delante, por fuera. ¿Por qué Dios el Padre, cuando escribe algo, Él lo rellena todo? Las tablas del Antiguo Testamento estaban escritas por delante y por detrás. El rollo en Apocalipsis que se vio venir del cielo también estaba escrito por dentro y por fuera. Una de las razones por que Dios el Padre, Él lo rellena todo, es para no darle al ser humano la posibilidad de añadir algo a su palabra, a su propósito, a sus pensamientos. La ley perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7, la ley del único Dios, y solo existe un Dios, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio. Nosotros cristianos sabemos, creemos, y por revelación a nuestra vida se nos ha revelado que nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio que por la fe comprendemos, por la fe creemos y por la fe experimentamos. Dios el Padre es el Dios eterno, Adonai, Elohim, El Olam, El Shaddai, El Elyon, El Shama, Yahweh Tsidkenu, Yahweh Shalom, Adonai Elohim Israel. Y Dios el Padre, Él envió a su Hijo, llamado el Verbo. El Verbo se hizo carne. Hubo un milagro. La persona del Espíritu Santo, porque nosotros, cuando hablamos de lo que nosotros le llamamos la Trinidad, nosotros sabemos que Dios el Padre es una persona, Jesucristo el Hijo, Él es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Es una substancia, como dice en ese credo antiguo, una substancia, tres personas. Algún día en el cielo lo comprenderemos todo. Por mucho tiempo, el ser humano pensaba que la luz solo era blanca, hasta que en algún momento una gota del cielo, una lluvia, reveló que la luz contiene más colores, los colores espectrales, que se mostraron por primera vez cuando Noé sintió que el arca, se quedó sobre un monte atrapado, Ararat. Y sobre ese monte, de repente, de lejos se podía ver el arco iris, la señal que Dios tenía un pacto con el ser humano. Y ese arco iris viene cuando la luz toca, traspasa un prisma, una gota de agua, humedad. Y ahí se revela que la luz no es solo blanca, sino que en la luz hay diferentes colores. Así también tenemos que comprender la Trinidad de Dios. El Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu Santo es luz, pero en Él, en ellos, hay esa diferencia de colores. Y cuando el Padre le dio los mandamientos a Moisés, Él bajó del monte. ¿Y qué pasó con las primeras tablas? Moisés, en un momento de ira, rompió esas tablas. ¿Y sabe lo que es interesante? Que Dios el Padre no reaccionó enfadado que Moisés había roto lo que él había escrito, los mandamientos. Yo creo, porque Dios el Padre sabía que iba a venir algo mucho mejor, que era con la venida de su Hijo, iba a venir la gracia y la verdad. Moisés recibió la ley que demanda, la ley que es como un espejo que nos enseña las cosas, como somos. Pero la ley es perfecta, es santa, pero no te puede hacer a ti perfecto
ni tampoco a ti te puede hacer santo. Porque el perdón de los pecados no viene porque lees un libro. El perdón de los pecados viene cuando el juez, el que va a juzgar los vivos y los muertos, cuando Él te perdona. Y en Jesucristo está todo el juicio. Él va a juzgar los vivos y los muertos. Y en un momento de su ministerio en la tierra, dice la Biblia que un intérprete de la ley, y hoy tenemos muchos intérpretes de la ley y pocos intérpretes de la gracia, muchos intérpretes de la ley. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Necesitamos oír de nuevo, frescamente, el Evangelio de la gracia de Jesucristo. La gracia, la abundante, eterna gracia de Jesucristo. A Dios el Padre sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él el honor. Jesucristo vive, el Padre gobierna y el Espíritu Santo actúa. Jesucristo vive. He is alive. Jesucristo vive. Jesus Christus lebt. Jesus Christ is alive. Él vive. Y nosotros necesitamos la vida de Jesucristo, su vida, su perdón. Todo eso, la justicia, todo lo que necesitamos está en abundante riqueza de su gracia. La gracia de Jesucristo. Nosotros cristianos no estamos bajo las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Sí, son buenos para aprender. Sí, nos enseña cómo comportarnos. Pero la vida no está en la ley. La vida está en Jesucristo. Él dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad. Y Él dijo, yo soy la vida. Cuando Jesucristo dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso implica todo, querido oyente. Todo en tu vida, querido oyente. No sé si eres cristiano, no sé si eres musulmán, no sé si eres ateo, agnóstico, budista, esotérico. No sé qué fe tienes, pero déjame repetirte las palabras de aquel carpintero de Galilea, nacido en Betlehem, creció en Nazaret y murió y resucitó en Jerusalén. Y ese hombre, que nació como rey, los magos buscaron al rey. Ese hombre dijo,
Ego eimi hodos. Ego eimi aletheia. Ego eimi zoe. En Jesucristo, Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Todo se concentra en Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso implica todo en nuestra vida. Y quiero preguntarte con la mano al corazón, ¿qué camino andas? ¿Qué verdad crees? ¿Y qué vida vives? Porque quiero decirte una cosa. Cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, quiero que sepas que este camino no termina con esta vida. Este camino llega más allá de la vida. Cuando Él dice yo soy la verdad, no solo implica la verdad de esta vida, sino la verdad de la vida eterna. Y cuando Él dice yo soy la vida, Él es la vida eterna. Por eso para nosotros es tan importante saber que Jesucristo lo dijo. No Mahoma, no Buda, no Confucios, no Zaratustra, ningún otro pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso implica todo. El camino que andas, el camino que sigues, la verdad que confías, la verdad que crees, y la vida que estás dispuesto a recibir y la vida que estás viviendo. Lo más importante para todo ser humano, la pregunta es, ¿qué camino andas? ¿Qué verdad crees? ¿Y qué vida estás viviendo? Todo depende de eso. Y en un momento, dice la Biblia que un intérprete de la ley, hoy todavía tenemos muchos, incluso cristianos que empezaron por la gracia, pero en vez de ser intérpretes de la gracia, son intérpretes de la ley. Legalistas, religiosos. Necesitamos más intérpretes de la gracia y menos de la ley. He aquí un intérprete de la ley se levantó. Perdona. Tú te vas a levantar delante de Jesucristo. My goodness. Él es el Rey de los Reyes. Y oye lo que dice la Biblia. El intérprete de la ley se levantó para probarle. La ley siempre te quiere poner en prueba. Gente legalista, siempre que me pregunta algo, percibo ese espíritu religioso. Nunca pregunta para aprender, solo para probar. Ten cuidado. Hay mucha gente que te pregunta, pero no quiere aprender de ti, solo quiere probarte. Hacen el trabajo que normalmente hace el diablo. Gente legalista que no comprende la gracia. Es como este hombre se puso de pie para probar a Jesucristo y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Ese es el lenguaje de la religión. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. La pregunta no es, querido oyente, ¿qué tienes que hacer tú para ser salvo? La pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo para que tú y yo podamos ser salvos? En nuestra vida no depende las cosas de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Jesucristo. Pero esa es la pregunta. Siempre que tú te preguntes, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, es porque no la tienes. Porque la vida no viene por las obras. La vida eterna, según Juan capítulo 14, versículo 6, se encuentra en el camino que andas y la verdad que crees. Porque desde que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, de ese momento para toda eternidad, el camino no es un concepto, sino una persona, Jesucristo. La verdad no es una filosofía, no, es una persona, Jesucristo. Y la vida no es un estilo de vida, no, la vida es una persona, Jesucristo. En Jesucristo está la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Teniendo al que escribió la ley, que es Jesucristo. Teniendo delante suya a quien es la vida eterna, le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y sabes qué, querido oyente, la vida eterna no viene por una religión, no viene por lo que tú haces, sino por lo que hizo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Impresionante contestación. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Para aprender o para machacar a otros? ¿Cómo lees? ¿Con los ojos de la gracia? ¿O con ojos que solo ven la ley, los mandamientos? Jesucristo no dijo, ¿cuánto lees? Él tampoco dijo, ¿qué lees? Él dijo, ¿cómo lees? La única forma, querido oyente, que el Espíritu Santo de Dios, que Él te revele la verdad de la Biblia, la única forma que Él hable a tu espíritu, que Él te revele que la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa, es venir con un espíritu humilde delante del Señor. Acuérdate que tú siempre serás el alumno que nunca deja de aprender. Serás siempre el creyente que nunca deja de andar ese camino. Creer esa verdad y recibir la vida de Jesucristo. ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley, bien preparado, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu próximo como a ti mismo. Y Jesucristo dijo, bien, muy bien, 10 puntos, bien respondido. Haz esto y vivirás.
¿Os dais una cosa cuenta? Lo sabía, pero no lo vivía. ¿Por qué lo sabemos? Porque si lo hubiera vivido, lo tenía. Pero querido oyente, mire, jamás en esta tierra, never, nadie de nosotros ha cumplido eso. Solo hay una persona, una única persona, solo un ser humano cumplió lo que dice aquí. Amó a Dios, al Señor su Dios, con todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. ¿Quién fue? Jesucristo. Y a tu próximo como a ti mismo. Solo Jesucristo. Ningún ser humano, jamás, ni María Teresa de Calcuta, con lo grande que era, Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, Francisco de Asís, nadie de nosotros, nadie, jamás amó a Dios verdaderamente con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Nadie. Y peor todavía los hipócritas religiosos, eso menos todavía. Jesucristo dijo: bien has respondido, hazlo. Pero oye lo que dice la Biblia. Pero él queriendo justificarse. Así son. Gente legalista que no tiene ninguna gracia ni misericordia para otros. Le dijo a Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? Y como Jesucristo es el mejor maestro que existe, dijo: mira, déjame contarte una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole, pasó de largo, o como dice en griego, cambió de acera, cambió al otro lado de la calle. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, o yo diría que iba en el camino, vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. O como dice en griego, que fue splanchnizomae, fue movido a compasión, esa es la palabra. Tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y ahora oíd, queridos, aquí hay un ejemplo impresionante, lo que es la misericordia y lo que es la gracia. Dice la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Lo levantó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino para desinfectar las heridas, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y ahora mira, y ahora viene la gracia. Primero este hombre mostró misericordia, pero luego reveló la gracia. Porque le dijo al mesonero:
sacó 2 denarios, que eran aproximadamente para 14, 18 días mínimo. Podía cuidarla allí. Pagó en antemano y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes yo te lo pagaré. ¿Sabes, querido oyente, que en esta parábola aparece escondidamente la persona del Espíritu Santo? Aparece Jesucristo. Apareces tú y yo. Aparece la gracia. Porque el samaritano, hombre rechazado, y déjame darte una anécdota muy interesante, que la Biblia nos dice en esta parábola. ¿De dónde venía este hombre lleno de misericordia? Era de Samaria, samaritano. Y los 2 que pasaron al otro lado de la calle, la Biblia también nos lo dice muy bien, porque la Biblia dice que era un sacerdote y un levita. Para ser sacerdote y para ser levita tienes que ser judío. ¿Sabes lo que es interesante, querido oyente? ¿Qué sabemos? Que los 2 que pasaron de largo eran judíos. El que ayudó era samaritano. Pero ¿sabe lo que no sabemos? ¿De qué pueblo, de qué país era el que cayó en manos de ladrones? ¿Sabe lo que yo creo? Que este hombre era colombiano, peruano, guatemalteco, español, alemán, francés, italiano, holandés. Era de Paraguay, era de Argentina, era de Chile, de Brasil, era de México, de Honduras, de Costa Rica, era de El Salvador. Este hombre era tú y yo. ¿Y sabes qué? Jesucristo, cuando sale en un momento de la barca, dice en los últimos versículos de Mateo capítulo 9, Él fue movido a misericordia. Lo mismo que este samaritano. Jesucristo era el samaritano. ¿Y qué hizo? Cogió aceite y vino, una señal para el Espíritu Santo. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón, una señal para la iglesia. Hace un poco tiempo estuve en un país y en ese seminario que estuve dando, me preguntaron: Pastor, ¿cómo podemos hacer que gente famosa, gente rica, que más gente de su país, y no solo extranjeros, vengan a sus iglesias? Gente que esté bien situada en la vida high society. Y cuando me preguntaron eso en público, os confieso una cosa, descontroladamente me tuve que empezar a reír. Y le pregunté: ¿de verdad pensáis que la iglesia es un club de élite? Pues estáis muy equivocados. La iglesia perfecta
La iglesia perfecta está llena de biografías fracasadas, corazones quebrantados. Y le dije, cuando me preguntaron en esa conferencia, ¿queréis que vuestras iglesias se llenen de personas? Y ellos dijeron, sí, claro, por supuesto. Digo, ¿vale? Entonces tenéis que estar preparados para que todos los endemoniados, ladrones, malos, heridos, destrozados, rechazados, para que ellos vengan. La Biblia le llama los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres. Que luego Jesucristo cambia a esas personas y le da una vida próspera, es otra cosa. Pero al principio, toda persona que viene a la iglesia, al mesón, necesita que le sanen sus heridas, su rechazo, su falta de amor, falta de perdón. Si estamos dispuestos a eso, dije, entonces podéis esperar que vuestra iglesia se llene. Pero si solo queréis que vengan gente élite, entre comillas, gente con una posición del High Society, vale, puedo esperar otros 2000 años. Porque el mesón, la iglesia de Jesucristo, está para salvar, para sanar personas, para amarlas, para darle cariño, para darle esperanza. Por eso te animo, ven a la iglesia, no dejes de congregarte, ven a la iglesia, ven. Hay bastante gracia, amor, cariño, paciencia. Venid a mí todos, dijo Jesucristo. Todos, venid a mí todos. Venid, sea quien sea, que venga. Porque una cosa le prometo, querido oyente, el día que tengas un encuentro con Jesucristo, vas a andar el camino que por la verdad te lleva a la vida. Por eso yo hago un llamado muchas veces en la iglesia Pasión por Cristo. Y le digo, venid todos, venid. Todos los que están decepcionados, heridos, todos, venid, serio, venid. Yo conozco a alguien que te ama, que te aprecia. Venid. El Rey de los Reyes te espera. El Señor, tu pastor, el que te va a sanar. Venid, no temas, ven. Hace unos meses, un precioso hermano me vino y me dijo, pastor, yo no soy de su iglesia. Y tengo problemas. Yo le dije, yo también. Sí, pastor, pero él me dijo, mire, yo soy hombre y tengo un gran problema.
pasó algo en mi juventud, de niño. Y desde entonces me siento atraído por los hombres. Y me dijo, pastor, ¿ser homosexual es pecado? ¿Es una enfermedad o qué es? ¿O estoy endemoniado? Y dije, ¿por qué me preguntas? Y dijo, porque en un lugar me dijeron que estaba endemoniado. Fui a otra iglesia y me dijeron que estaba enfermo. Y en otro lugar me echaron fuera porque me dijeron que estaba mal. Y ese hombre lindo, de verdad, dijo, pero yo le he oído hablar a usted en la radio. Y yo pensé, este hombre me va a comprender. Y dije, sí, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Él me dijo, pastor, ¿estoy endemoniado? O pastor, me dijo, ¿estoy enfermo? ¿Estoy mal? Y en ese momento fue impresionante. El amor de Dios, el amor de Dios el Padre, llenó ese lugar donde estábamos hablando los dos. Y yo le dije, no te preocupes, no importa. Lo único que tú y yo necesitamos es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Y ese joven empezó a llorar y a llorar. Y le dije, no temas, no te avergüences de esas lágrimas. Porque lo que estás percibiendo, esa cosa linda que estás percibiendo ahora, y él me lo decía, pastor, ¿qué es esto lo que percibo? Yo le dije, ese es el amor de Dios en Jesucristo. Y lloró y lloró. Yo también empecé a llorar. Porque la presencia de Dios es real, existe. Dios existe. Jesucristo es verdadero. Ese hombre lloró. No paraba de llorar. No sé cuántos pañuelos me gastó, pero a mí fue impresionante. Y me dijo, pastor, ¿pero usted no me va a decir que yo cambie? Y yo le dije, ¿yo no te puedo cambiar. Si hay algo que cambiar, si algo en mi vida, una vida de otra persona hay que cambiar, eso no lo podemos hacer nosotros. Eso es obra del Espíritu Santo. Y él me dijo, ¿qué tengo que hacer para venir a su iglesia? Y yo dije, tú ven. Disfruta del amor de Dios, de su palabra, de su gracia. Y me dijo,
¿puedo traer mi novio? Y le dije, claro. Y le dije más, dile a tu novio que os invito a los dos a un café. Vinieron, hablaron conmigo, disfrutaron del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Sintieron el cariño, la paz de Jesucristo. Y me dijeron, pastor, tenemos muchos amigos, también homosexuales, podemos traerle. Y le dije, decidle a todos vuestros amigos que vengan, que había encontrado algo que se llama la gracia de Jesucristo. Vinieron, vienen. ¿Y sabes qué, querido oyente? Mire, tú y yo necesitamos el perdón. Tú y yo necesitamos que el Señor nos ayude. Pero ¿sabes qué? El buen samaritano no le echó la bronca a este hombre. Lo único que sintió este hombre fue misericordia, que luego se convirtió en gracia. Porque le dijo al mesonero, que es el Espíritu Santo, cuídamele. Eso es lo que le dijo Jesucristo al Espíritu Santo antes de venir a la tierra. Cuídamele a todos. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Por eso, querido oyente, mire, hemos hecho, nosotros cristianos, hemos hecho algunas veces las cosas no muy bien, juzgando a las personas, justificando nuestro propio fracaso y juzgando el fracaso de otros. ¿Sabes qué, querido? Todos hemos pecado y todos necesitamos la gracia de Jesucristo. Y me dicen, pastor, ¿y usted no le va a decir a la gente que cambia? Me vino una persona, pastor, ¿usted no le va a decir a la gente que cambie? Y yo le dije, si tú ni tú has cambiado, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar a otros? Querido oyente, mire, en este universo, en esta galaxia, en todas las galaxias, en todo micro y macrocosmos, hay una cosa que es impresionante, el poder que tiene esa cosa. ¿Sabes qué es? Es la gracia de Jesucristo. La gracia te perdona, la gracia te ayuda, la gracia te sana, la gracia te cambia, la gracia tiene paciencia, la gracia nunca se aparta de ti, la gracia de Jesucristo. Queridos, nosotros necesitamos la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Nosotros necesitamos la gracia de Jesucristo, porque solo por gracia somos salvos, solo por gracia vivimos, y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Y queridos oyentes, os prometo, os prometo, pase lo que pase,
sea la situación la que sea, no importa con qué trasfondo de vida, de oscuridad, de corazón dolido, de herida. No importa lo que la vida, el pecado, la oscuridad, no importa el daño que te ha hecho, pero una cosa sé. Querido oyente, si usted pone toda su confianza en la gracia de Jesucristo, en la gracia de Jesucristo, todo va a ir bien, va a cambiar. Y querido oyente, en la gracia de Jesucristo, su mejor vida está por vivir. Que Dios le guarde.